La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto me da saludarles en este espacio de la A a la Z, Puebla en casa, un programa de la Secretaría de Educación y del Sistema Estatal de Telecomunicaciones que se está transmitiendo totalmente en vivo a través de SET Televisión, de SET Radio y de la Red Estatal de Radiodifusoras. Saludamos y agradecemos con mucho gusto, como siempre, a Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, nuestro intérprete en lengua de señas mexicana, que esta semana está apoyándonos en este espacio. Muchas gracias, Alejandro. Recordarles que también a través de Facebook Live se está transmitiendo este programa de la Secretaría de Educación, así que es una herramienta adicional que usted tiene para poder ahí externar su duda, su queja, su orientación, lo que requiera. Y también la Secretaría de Educación pone a su disposición 2 líneas telefónicas que puede usted utilizarlas en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde para cualquier orientación también que requiera con respecto a los procesos educativos o de este aprendizaje desde casa, ya sea estudiante, docente y por supuesto papá o mamá de familia. 2222 29 38 20 y 2222 29 38 25 son las 2 líneas que le atenderán en estos procesos de 9 de la mañana a 3 de la tarde con personal de la Secretaría de Educación que podrá aclarar cualquier duda que usted tenga al respecto. Recordarles que en el estado de Puebla estamos todos haciendo equipo en este pacto comunitario. Hacer equipo es algo muy importante porque se logran los objetivos y son 5 cosas muy sencillas que nosotros podemos hacer para colaborar y evitar que haya más contagios en nuestro estado. Lavarnos las manos frecuentemente, si tenemos a la mano pues una llave, agua y jabón, hacerlo. Desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común. También es muy importante que lo estemos haciendo. Mantener siempre una sana distancia, 1,5 metros, 2 metros con las otras personas. No tocarnos la cara. Y la utilización correcta del cubreboca que nos tape desde nariz hasta barbilla cada vez que vayamos a salir de casa. Recuerde que el trabajo en equipo nos beneficia a todos. Así que yo me cuido, te cuidas tú y así nos cuidamos todos. Así que lo invitamos a hacer este trabajo en equipo que va a tener resultados muy favorables para nuestro estado en este pacto comunitario. Y el día de ayer, bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con la maestra Coral sobre los consejos técnicos, de en qué consistían, para qué sirven y la verdad todos los beneficios y las ventajas que se tienen de estas reuniones que realizan desde personal directivo hasta los docentes. Y bueno, hoy vamos a hablar de aspectos muy interesantes que también tienen que ver con estos consejos técnicos. Y para hablarnos de ello está Iram Salomé Padua, quien es coordinador de proyectos especiales de la Secretaría de Educación, a quien siempre nos da mucho gusto recibir en este espacio. Iram, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Gracias, qué gentil. Primero, muy agradecido por la oportunidad y también comentarte que siempre esta forma tuya de acompañarnos al estar aquí contigo permiten que los nervios y cualquier otra situación, la angustia que uno tiene de pararse en este espacio, se diluya. Ay, Así ojalá. que gracias por esta calidez. Además, cuando siempre hay algo importante que externar, bueno, pues hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos niveles educativos en la Secretaría de Educación y de verdad nuestros respetos para todo el personal que ha sabido decir las cosas como son, de una manera sencilla para que lo podamos entender absolutamente todos. Y estos consejos técnicos, es curioso cómo el tema de hoy tiene que ver con consejos para los consejos. A ver, ¿por qué, Iram? Porque yo sé que eso seguro lo hiciste por algo en especial. Sí, quizá jugar un poco con el lenguaje, en términos de que precisamente el consejo técnico implica eso, que como colectivos construyan un conjunto de elementos totalmente desde la mirada pedagógica que oriente el proceso. Entonces, verlo así, brindar un consejo, implica cómo construimos este conjunto de referentes que orienten. Y entonces, en ese sentido, hay que construir consejos para el consejo. O sea, el consejo como tal está hecho de consejito, de consejos y consejitos, ¿no? Entonces, por eso son consejos para el consejo. Por eso se ha titulado así este programa, que además tiene que ver con lo que platicábamos, como le digo, el día de ayer, que se trata principalmente de compartir experiencias, de
externar hacia los demás cómo lo hemos hecho, cómo lo han hecho los docentes para poder enriquecerlas. Ese sería uno de los puntos más importantes, ¿no? Efectivamente, y precisamente el compartir nuestras experiencias tiene que ver con que antes de compartir debemos ser capaces de asumir una humildad intelectual, ¿no? Escuchar con empatía, ¿no? Intelectual también, y que hay que definir los criterios para seleccionar la práctica que deseo compartir. Es decir, creo que aquí es como, vamos por partes, ¿no? Sí, ¿por qué compartir con humildad o antes de compartir tener en cuenta la humildad? La humildad intelectual. Intelectual, ajá. ¿Y por qué la intelectual? Es una cuestión importante. Fíjate que hay un experto, Richard Paul y Linda Elder, que hablan del pensamiento crítico. Y ellos, una de las condiciones que establecen para que uno sea un buen pensador crítico son las virtudes intelectuales. Y estas virtudes intelectuales exigen, entre otras, dos que están aquí mencionadas. La humildad intelectual consiste en estar consciente de que uno tiene límites en términos de su conocimiento. Uno no puede pretender que lo sabe todo o que sabe más de lo que sabe. Y entonces salir a compartir con tus compañeros tus experiencias, uno debe estar consciente de tus límites de conocimiento que posee y simplemente compartir lo que tienes por compartir, sin pretender saberlo todo. Entonces, eso nos pasa mucho, ¿verdad? A los seres humanos. A veces pasa, ¿no? Sí. Y creo que es como un primer ejercicio de asumir que puede uno no llevar las respuestas para todo lo que se quisiera tener, o que tu consejo no responda a todo lo que te pida, pero que compartirlo desde tu experiencia tiene una mirada en términos de ayudarte al otro, ¿no? A construir otra. Y por eso se requiere el otro punto, la empatía intelectual. Y la empatía intelectual consiste para escuchar al otro, exacto, a quien te comparte. Tú tienes que tener la capacidad de ser consciente que debes escuchar desde el lugar del otro. La construcción que el otro hizo exige una lógica de construcción que puede ser distinta a la tuya. Eso debe permitirte entender que no necesariamente tienes que pensar igual. Él puede tener un punto de vista distinto. Y entonces compartir en este marco se convierte en un ejercicio que puede realmente enriquecer porque, digámoslo así, reducimos las barreras en términos de mi preocupación por querer aparentar que lo domino todo. Claro. Y la preocupación del otro por querer que solamente su forma de ver las cosas es la correcta. Entonces debo tener la capacidad de entender que la otra mirada también cuenta. Claro. Y que es otra forma de ver las cosas. Y aquí quizá no se trata de que los maestros estén en la lógica de generar un conjunto de modelos a seguir, porque no es la intención. La intención es que los profesores te puedan compartir lo que ellos han vivido. Te voy a dar un ejemplo un poco extraño. A veces uno como papá pretende regañar al hijo o llamar la atención o pedirle que se comporte de cierto modo porque tú tienes ciertos estándares o ciertas formas. Y a veces esa manera de creer que hay un modelo y que debe comportarse exige que al otro lo trastocas en la manera de interactuar con él. En cambio, cuando tú llegas, claro, o lo condicionas o rompes la parte emocional que es clave para esta construcción y que el otro te haga caso. En cambio, cuando uno comparte su experiencia, cómo vivió él un momento parecido a lo que a él le está tocando, desde su historia, desde su temporalidad y desde sus condiciones, es importante entender entonces que uno simplemente le comparte. Claro. Y esa mirada no trastoca y al contrario te permite construir. Entonces creo que ese es uno de los elementos sustantivos. Claro. Ahora bien, si yo voy a compartir algo, una experiencia en un consejo técnico como docente, debo tener también un criterio para seleccionar qué es lo que voy a compartir, claro, ¿no? A lo mejor algo que para mí es valioso, seguramente para los demás también lo va a ser, o pienso en compartir algo que a lo mejor no es tan valioso. Sí, y aquí me gustaría seguir usando las ideas del pensamiento crítico. Otro experto, Littman, hace planteamientos muy importantes sobre lo que es el pensamiento crítico y que precisamente el pensamiento crítico se basa en criterios
Cuando yo emito pensamientos críticos, me baso en criterios, pero una forma de hacer evidente que estoy pensando críticamente pueden ser los juicios, la toma de decisiones, ¿no? Las conclusiones a las que yo llego. Tomar una decisión de cómo, de qué práctica yo voy a compartir, exige precisamente basarte en criterios. Y es esta la intención. Es decir, ¿en qué criterios debemos basarnos nosotros para poder compartir este conjunto de referentes que queremos poner a la mesa de la discusión o de las ideas de los compañeros? Ahora hablas de juicios, pero de buenos juicios, de juicios, ¿son lo mismo? Eso es muy interesante. Vamos construyendo esta idea porque me parece muy pertinente. Por ejemplo, los abogados, los médicos, los arquitectos, los ingenieros siempre emiten juicios sobre su conocimiento, pero también sobre las prácticas que ejecutan, ¿no? Alguien podría juzgar esta cabina telefónica basado en qué criterios. Esa tendría que ser la pregunta. Entonces, en todas las prácticas profesionales existen un conjunto de criterios desde los que uno emite juicios. Y ¿Puedes dar ejemplos? Claro, por ejemplo, un ingeniero o un arquitecto puede juzgar este espacio en el que estamos tú y yo basado en los criterios de belleza, funcionalidad y seguridad. O un ingeniero lo mismo, pero basado en la estructura, en la seguridad. Por ejemplo, ¿no? En cambio, un médico sobre la salud, ¿no? o la vida, el cuidado de la vida, o un abogado usa criterios como la legalidad y la ilegalidad. Es decir, cada práctica profesional se basa en un conjunto de criterios. Y ahí es en donde nosotros tenemos que identificar que generar procesos desde la educación exige un conjunto de criterios también. ¿Y cuáles serían estas modalidades de criterios a los que nos estamos refiriendo? Por ejemplo, en lo general, cuando nosotros apelamos a criterios, podemos estar basados en los fundamentos, en los estándares, en las leyes, en los estatutos, en los preceptos, en los principios, y ahí me quisiera detener. Es decir, en la vida educativa, los principios desde los que nosotros podemos decidir que nuestras prácticas son pertinentes y viables para compartir, tienen que ser los principios de la nueva escuela mexicana, por ejemplo. ¿No? O estas dimensiones de las 4A de las que nos ha hablado tanto el secretario, o el derecho a la educación, o el principio de intangibilidad. Entonces, o el aprendizaje esencial también podría ser, por ejemplo, ¿no? Situado. Sí, que son como los elementos claves que deben orientar, y es precisamente de eso de lo que queremos hablar, ¿no? ¿Y cuáles serían entonces los criterios que los docentes deben utilizar? Me imagino que parte de lo que acabas de mencionar. Claro, pero para que ellos lo tengan muy claro. Precisamente, y ese es el segundo punto, ¿no? Las decisiones pedagógicas que los maestros deben tomar están basados en un conjunto de elementos. Por ejemplo, el tipo de hombre que deseamos formar, las áreas o dimensiones a desarrollar, el tipo de experiencia que se privilegia, la relación maestro-alumno y los métodos y técnicas. Posner, que es un experto en diseño curricular, hacía planteamientos que precisamente que cualquier propuesta que se jacte de ser pedagógica tiene que tener estos elementos. Es decir, cualquier acto educativo, si queremos revisarlo a detalle, debemos revisarlo basado en, esta propuesta, esta práctica que estamos implementando, ¿a qué área del ser pretende desarrollar? ¿Qué elementos del ser quiere abordar? Por ejemplo, si estamos evaluando que favorece el pensamiento crítico, o favorece la ciudadanía, o favorece el pensamiento matemático, o favorece ¿qué? De algo que le llamamos perfil de egreso, y que yo creo que es un error llamarle perfil de egreso. ¿Sí? Le deberíamos de llamar perfil de desempeño social. Es decir, cuando tú egresas de un nivel educativo, te estamos egresando para que tú te desempeñes en sociedad. Claro. No es un perfil de egreso, es algo que vas a ir a hacer a partir de este momento. Tienes unas herramientas. Efectivamente, ¿no? Para desempeñarte en otro contexto. Entonces, la mirada que el secretario plantea de ciudadanía para la transformación es clave en este escenario. Entonces, cuando nosotros planteamos el tipo de hombre, por ejemplo, las prácticas pedagógicas que los maestros van a compartir, tendrían que identificar a qué rasgo del ser estamos formando.
No solamente el conocimiento que estoy desarrollando, sino qué dimensión del ser estoy tratando de desarrollar con esto. Y eso es clave que los maestros en su proceso de elegir los criterios con los que van a seleccionar sus prácticas para compartirlas a los demás, sea un elemento sustantivo. Tenemos que tener muy claro qué tipo de seres humanos queremos formar. Efectivamente, y cómo tus prácticas están generando ese proceso. Claro. ¿No? Y entonces a partir de eso puede ser que tú desarrolles más lo cognitivo, o lo emocional, o lo físico, ¿no? O lo estético, ¿no? O lo ético, o lo moral. Lo que cada quien esté enseñando. Claro, ¿no? Sí, pero estás consciente de que hay una dimensión en donde tu práctica que quieres compartir desarrolla. Y que no se trata solamente de decir, miren, hice tal cosa. No, a ver, esto que he hecho atiende a esta dimensión del ser, ¿no? Pretende lograr tal perfil y además estoy decidiendo qué tipo de experiencia privilegio. Es decir, hay procesos más reflexivos, hay procesos más procedimentales. Entonces, tenemos que ser capaces de evaluar como estos aspectos claves que queremos desarrollar, ¿no? Cuando hablas de estas decisiones pedagógicas y que implica también la relación que hay entre el alumno o la alumna y los maestros, Claro. ¿A qué te refieres específicamente? Ok, y es una condición sustantiva. Cualquier acto educativo, cualquiera, exige un proceso de comunicación, un acto de relacionarnos con el otro. Sí. Y esta relación maestro-alumno tiene ciertas peculiaridades, que aquí es en donde quisiera detenerme mucho, porque creemos que es como el punto más sustantivo de la tarea educativa. Decía por ahí otro experto, yo soy lo que soy gracias al encuentro que tengo con el otro. Soy una huella humana. Sí, claro. Y esta huella, este grama que los demás me han ido marcando, tiene que ver con esta posibilidad de encuentro que tengo contigo. Pero esto me gustaría jugar un poco con una metáfora, ¿no? Y entender pues que esta idea consiste en el papel que tenemos los maestros para acompañar al alumno, no solamente comunicarnos con él. Y entonces imaginemos, por ejemplo, cuando alguien quiere acompañarte a algún lugar. Y entonces hay elementos importantes, por ejemplo, ¿a dónde vamos? ¿No? Es decir, uno se hace la pregunta, Claro. ¿cómo te voy a ayudar a llegar a donde quieres ir? Claro. O ¿en qué vamos a ir? ¿A pie o en auto? Porque eso va a condicionar la forma de ir contigo. A ver, hago un paréntesis aquí. El acompañamiento tiene que tener siempre un objetivo, porque a veces Claro. no hay un objetivo específico, sin embargo hay un acompañamiento también. Claro. ¿No? Cuando, por ejemplo, imaginemos en el término original de acompañar a alguien, tú estás consciente de que quieres de un lugar llegar a otro. Pero parece ser que aquí la tarea de ayudar al otro a decidir el lugar es algo que tenemos que construir los docentes con este estudiante. Sí. Pero aquí, por ejemplo, si en esta compañía que yo te brindo, tengo que evaluar si el camino es largo, sinuoso, o si llevamos mucha carga, o si, no sé, hay otros elementos como si las señales del camino están en otro idioma, o si tú estás teniendo dificultades para trasladarte porque vas en muletas o vas en silla de ruedas. Sí. Y quizá puede parecer un poco absurda la metáfora, pero ocurre lo mismo en el aula. Es decir, un maestro tiene que ver si el alumno está comprendiendo lo que queremos lograr, si el alumno está teniendo alguna dificultad para transitar este trayecto, si al alumno le está costando trabajo algo en el camino, o si está sintiendo mucho peso para hacer lo que tiene que hacer. De tal suerte que acompañar se tiene que convertir en un proceso en donde la comunicación que el docente brinde es clave. Claro. Entonces, dentro de los criterios pedagógicos que yo debo elegir para decidir si mi práctica es una buena práctica, creo que es fundamental explicitar la forma en que yo me comunico y acompaño a mis estudiantes. Claro, porque hay acompañamientos activos y acompañamientos pasivos, ¿no? O sea, yo puedo estar ahí apoyándote, sabes que estoy ahí, pero no hago nada más, ¿no? Pero entonces tiene que haber un acompañamiento activo que tenga ciertas características. ¿Qué forma tan interesante tienes de decirlo? Fíjate que yo me he quedado pensando un poco en esto. ¿Qué cualidades debe tener ese estar ahí?
¿no? Nos ocurrió hace algún tiempo, un estudiante se acerca y me dice, oye, Iram, ¿sabes qué? Mi madre está grave. Era una estudiante foránea, así que ella decide irse. Claro. Yo le digo, a ver, mira, lo importante es que estés ahí con tu mamá, ¿no? Pero precisamente esta alumna asume que no se puede nada más llegar a parar a los pies de la cama de su madre y empieza a diseñar y hacer un conjunto de cosas acompañando a su mamá en este proceso de salud grave que tenía hace algún tiempo. Esa es una forma de entender el acompañamiento. No se trata de simplemente estar, se trata de estar ayudándote a transformar. Exacto. Y ese ejercicio tiene que ser clave en la mirada del profesor. ¿Cómo debo ayudarte a transitar estos caminos? Me gustaría pensar otra vez en este ejemplo del papá. Cuando tú como papá percibes algo en tu hijo que quisieras que cambiara, una forma es precisamente irlo ayudando a darse cuenta sin necesidad de trastocarlo, de confrontarlo, sino de ayudarlo a darse cuenta. Me imagino, por ejemplo, a un profesor, dos profesores. Imaginemos el siguiente caso. Un estudiante que no está poniendo atención en la clase a distancia, ¿no? Están conectados en línea, pero el estudiante está haciendo otra cosa. Se conectó, pero nada más. Digamos que no está, aunque esté ahí, ¿no? Y un profesor podría molestarse, llamarle la atención, confrontarlo, ¿no? Porque en su esquema sería, en la clase hay que poner atención. Y esa es una forma, ¿no? Hay otra manera. La pregunta que se tendría que hacer el profesor es, ok, ¿cómo puedo hacer para que este estudiante se involucre? ¿De qué forma puedo generar cambios en mi propia clase para, ¿no?, favorecer? Y esa es la tarea que nos toca. Claro. La forma de entender que nuestra tarea es ayudar al otro a llegar. Exige cuestionar a veces nuestras propias prácticas. Y ese es el ejercicio que muchos maestros hoy se están haciendo. Ante los escenarios tan diversos que están viviendo, están tratando de construir nuevas formas de transitar estos caminos tan sinuosos de la educación. ¿Favorecer la confianza podría ser una herramienta? Claro, ese es otro elemento clave en la construcción. Yo no puedo comunicarme contigo si no me siento en la posibilidad de decirte sin sentirme trastocado, cuestionado, en fin, abrumado por decir, seguramente te ocurrió cuando eras joven, muy joven, ibas en la primaria o en la secundaria, tú tenías un mejor amigo o una mejor amiga con la que tú te podías sentar y decirle lo que fuera, y esta persona se sentía en la libertad de escucharte y de no confrontarte, cuestionarte, sí acompañarte y sí brindar recomendación, ayuda, apoyo, contención, etc. La confianza se tiene que construir en esta lógica. Es decir, la seguridad y la libertad en la que yo me sienta contigo, profesor, para poderte expresar lo que pienso, mis dudas, etc. Nos ocurre mucho. Es decir, el maestro pregunta, ¿alguna duda? Y nadie se atreve a decirlo, aunque la tengas, porque no me siento en la confianza. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué elementos claves yo puedo generar en mis prácticas para abrir a que los estudiantes confíen en expresar lo que sienten, lo que piensan, lo que esperan, lo que desean y lo que están aprendiendo? Y esto sería un logro, ¿no? El hecho de llegar tan íntimamente a tus alumnos, creo que es algo que a los docentes les puede dar todo el panorama, ¿no?, de lo que está ocurriendo con cada uno de ellos y ellas. Claro, yo creo que sería como el espacio, porque si asumimos el acto educativo como un proceso en donde favorecemos que el otro se encuentre a sí mismo, gracias a esta interacción que establece contigo, ¿no? Ese sería un elemento clave. Claro. ¿No? Por ahí es una mirada muy profunda en términos de cómo hacer educación. Ahora hay concepciones de los docentes en las prácticas. Claro. ¿No? Y fíjate que precisamente en este sentido creemos que el papel que juegan las concepciones de los docentes, por ejemplo, sus concepciones sobre lo que es la enseñanza y el aprendizaje, la motivación, la inteligencia o la creatividad, son elementos claves para esta construcción. Imaginemos por un momento que este acompañarte exige al ir hablando tú y yo.
Pero la forma y el contenido de lo que hablemos, es decir, lo que yo te voy a ir diciendo, tiene que ver con mis creencias, lo que yo creo, lo que yo valoro como correcto o cualquier otra cuestión. Y aquí es importante recuperar esto. Las concepciones que los maestros tienen respecto a lo que es enseñar y aprender va a condicionar el tipo de práctica que elija, pero también la forma en la que yo construyo conocimiento con el alumno. Claro. Es decir, si por ejemplo un profesor de hace varios años, de los que me tocaron a mí, ellos conciben que aprender consistía en tener todo en la libreta y poderte contestar un examen en donde me preguntaras exactamente lo que me habías dictado. La fórmula de memoria. Exacto, y aplicarla. Sí, exacto. Y eso es muy distinto a tener concepciones en donde para mí lo importante es que el alumno elabore sus propios juicios, en donde el alumno genere sus propias ideas, en donde el alumno asuma una postura ante algo. Eso nos obliga a identificar la manera en la que yo concibo lo que es enseñar. Claro. Porque eso me va a permitir evaluar si mi práctica está sirviendo para los propósitos educativos que queremos, que son precisamente eso, ¿no? Que los estudiantes construyan conocimiento, que lo apliquen, que puedan ser capaces de. Y un último punto en donde podríamos centrar la mirada tiene que ver con la motivación, ¿no? El maestro Manuel ayer hablaba de ese tema que para mí es muy importante, y tiene que ver 2 elementos rápidos sobre la autoeficacia y las expectativas de logro. Cuando un estudiante siente que es capaz para hacer algo, se involucra de forma distinta. Por supuesto. Pero si además él sabe que va a lograr algo importante, ahí hay mucha más ganancia. Es decir, aquí lo importante sería que los estudiantes a lo largo de los procesos de aprendizaje vayan sintiendo que van incrementando su conocimiento, su capacidad, sus pequeños logros. Porque si no empieza la desmotivación. Exactamente. La falta de motivación. Y bueno, pues en estos consejos para el consejo técnico va a salir algo muy interesante, que es todo aquello que podemos mejorar. Claro. ¿No? Sí. Yo creo que aquí lo importante es que los maestros, precisamente desde esta lógica, se puedan preguntar, ¿no? ¿Qué condiciones yo debo evaluar de ese contexto? Si la práctica que me estás diciendo me sirve, si esta práctica está centrada en el alumno y si todo a veces parece imposible hasta que se hace. Y esa sería Esta frase es muy bonita. Sí, me encantó. De verdad que sí, todo parece imposible hasta que se hace. Y eso creo que es lo que los maestros tienen que asumir. Claro. Es decir, estábamos en un esquema para actuar como profesionales de la educación, que parecería que íbamos bien, ¿no? Sin embargo, estamos obligados a romper el momento, a encontrar nuevos referentes, claro, y tenemos que atrevernos. Ese sería el punto sustantivo de este momento. Y que sus prácticas están siendo esta respuesta, curiosamente. Pues yo me quedo con esta frase, Hiram, de todo parece imposible hasta que se hace. Qué buena frase, que creo que engloba mucho de lo que en estos programas de la A a la Z se ha dicho, y quiero agradecerte tu presencia en este programa con estos consejos para el Consejo Técnico. Gracias a Hiram Salomé Padua, quien es coordinador de proyectos especiales de la Secretaría de Educación. Se puede seguir hablando de este tema de verdad por mucho tiempo. Es un gran gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Hiram. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros en Lengua de Señas Mexicana. Y mañana tenemos una cita, recuerden, punto de las 12, en este programa de la A a la Z, Puebla en Casa. Que pase buena tarde. Gracias. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.